Amén. Pues bienvenidos todos, hermanos, los que están presentes, los que están a través del Wi-Fi. Bienvenidos esta noche a nuestro estudio. Y seguimos con el estudio de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y te voy a pedir que inclines tu rostro un momento donde quiera que estés y vamos a prepararnos para recibir esta palabra. Señor, te damos gracias por que siempre nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Ahora déjanos entenderla, conocerla, profundizar en ella, valorarla para que podamos estudiarla, entender que en ella están palabras de vida, que son la luz para nuestro camino, son el entendimiento que necesitamos para seguir adelante en esta vida. Gracias, Espíritu Santo, ven y revélanos esta palabra y que llegue a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Y seguimos con nuestro estudio, la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar todo el Antiguo Testamento. La idea que te decíamos al principio de este estudio es poder tener una imagen general de lo que nos platica la Biblia y poder encontrar históricamente y cronológicamente los eventos que nos menciona la Escritura para nuestra vida y para encender la palabra de Dios. Pero la Biblia no solamente es un libro espiritual, no solamente es alguna inspiración que Dios le dio a los profetas, sino también es un libro histórico. O sea, hay historia en ese libro. Es un libro, es muchos libros que componen la Biblia, que fueron escritos en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Hay evidencias arqueológicas, evidencias históricas, historiadores renombrados de la antigüedad que mencionan todos estos eventos. Entonces, la Biblia no es una invención solamente, es una historia real, es algo que pasó, son sucesos que han pasado, que es un pueblo que aún hasta nuestros días existe. Y vemos su historia, vemos todo lo que ellos han logrado hasta este día. Y entonces la Biblia, pues podemos tomarla también como esa enseñanza histórica. Nos habla de ese plan que Dios tiene para el ser humano. Eso es lo que estamos viendo en esta maravillosa historia, el amor que Dios le tiene a la humanidad. Y cómo Dios, pues viendo la maldad del ser humano, vimos cómo lo creó, lo forma, le da la existencia. Dios elige, después de tanta maldad, Dios elige a un pueblo para darle una ley específica y que si seguían esa ley, entonces serían un pueblo especial. Dios los bendice, a través de ese pueblo Dios iba a bendecir a las naciones de la tierra, a todas, y lo que se ha cumplido hasta este día. Esa bendición a todas las naciones, pero ese pueblo fue levantado por Dios, instruido por Dios para seguir ciertos preceptos y principios buenos y correctos. Y tú te pones a estudiar la Biblia, cuando llegas a esas leyes, esos mandamientos, pues son mandamientos buenos que nos ayudan a la mejor convivencia, a la salud, a un buen gobierno, al trato de uno al otro de una manera correcta. Y Dios le dice, y también nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esa relación con Dios? Tristemente el pueblo de Israel no cumple. Dios cumple todas sus promesas, le da una tierra prometida, siendo pues nada. Dios les da una gran tierra prometedora que fluye leche y miel. Ellos al entrar a esa tierra se olvidan de todos los mandamientos que Dios les había dado. Y a través de muchas advertencias, Dios, siendo un Dios bueno y misericordioso, les advierte, manda profetas y profetas y profetas para que corrijan el camino, para que no hagan mal las cosas, para que las hagan bien. Pero finalmente, pues tendría que llegar la maldición, que era el no cumplir las leyes y los principios de Dios. Y encontramos cómo el pueblo de Israel se divide en dos: el pueblo del norte, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el
el reino de Israel, el reino del sur es el reino de Judá, y se dividen, cada quien después, en una parte de la historia que vimos, se dividen, cada quien tiene su propio rey, el que más sigue a Dios, encontramos reyes buenos, a veces no había buenos y malos, pero más buenos que malos, el reino de Judá, después el reino de Israel, pues todos son malos. Dios una y otra vez les habla y les dice, bueno, si no cumplen mis mandamientos, los voy a llevar cautivos. Finalmente Israel es llevado cautivo de esas 10 tribus de Israel y se mezclan entre todos los pueblos y ya no hay una genealogía que seguir a través de ellos porque se mezclan entre todas las demás naciones. Y después también le llega su tiempo al reino de Judá, que también es llevado en cautiverio a Babilonia y ahí por 70 años sufre, está ahí, después hay un remanente que regresa y es hasta ahí donde queda la historia del Antiguo Testamento. Tenemos ahí el libro de Nehemías, donde Nehemías empieza a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ya el templo destruido, la ciudad destruida, ellos empiezan a edificar la ciudad. Después pues encontramos los profetas, el último libro que encontramos en la Biblia es Malaquías y es el profeta que habla ya a los que regresan después de ese cautiverio a la ciudad de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Israel, y entonces ahí se pierde, hasta ahí llega la palabra que Dios da al pueblo de Israel, y entonces hay un periodo de silencio que se le llama, donde ya no hay más profecía, ya no hay más escrituras formales como son de las del Antiguo Testamento, ya no hay profetas que se levanten como del Antiguo Testamento, hasta que llega el nacimiento del Señor Jesús. Este periodo es aproximadamente de 400 años y también se le conoce como el periodo intertestamentario porque es la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces decía, Nehemías es el último de los gobernadores del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y desde Nehemías hasta el Señor Jesús hay aproximadamente 432 años, porque en el 432 o 430 más o menos, en el 432 antes de Cristo es más o menos el periodo de Nehemías. Y el 5 antes de Cristo es cuando se calcula que el Señor Jesús nació. Te decía, te quiero hablar hoy más que nada es un poco de historia. Aquí no hay pasajes de la Escritura porque no hay nada en ese periodo, entre esos 400 años, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya no hay más mensajes de parte de Dios hacia el pueblo. Queda un silencio de Dios, aunque sí pasan muchas cosas históricamente, se preparan muchas circunstancias, el pueblo de Judá sigue viviendo experiencias especiales, históricas, de las que te quiero platicar, para que todo esto que sucede en ese periodo intertestamentario, pues prepare la venida del Señor Jesús. Entonces, más que nada es historia lo que te voy a platicar hoy, entre ese periodo, entre Malaquías, que es el último profeta que realmente escriba, Nehemías, el último gobernador del pueblo de Judá, de los que ya regresaron después del cautiverio de Babilonia, hasta el nacimiento del Señor Jesús. Entonces Malaquías fue el último de los profetas del remanente fiel, que fue restaurado después del cautiverio de Babilonia. La situación del pueblo en esa época era, por una parte, de muchos colonos judíos esparcidos por el imperio de Persia. En ese momento ya quien gobernaba el mundo a nivel mundial, digamos, es el imperio de Persia. Ya los judíos pues están esparcidos por todos lados, ya no como una nación, como ese imperio, como el reino del norte, ni siquiera ya como el reino del norte o el reino del sur, ya no se diga como en el tiempo de Salomón, que era todo el esplendor de ese pueblo. Pues aquí ya habiendo sido conquistados, después ya regresan unos pocos sobrevivientes de Babilonia al pueblo remanente fiel,
y pues empiezan a esparcirse otra vez por la tierra, ya no como en una tierra específica y sólida, pero empiezan a regresarse, se empiezan a formar otra vez. Y por otro lado, un remanente en Jerusalén que había restaurado el culto a Dios en el templo, con la ayuda de Ciro y sus sucesores. El rey de Ciro es el que da la autorización para que la ciudad ya destruida por los babilonios, cuando los llevan cautivos, el rey Ciro, ya es el rey de Persia, ya había sido dominado Babilonia, ya había caído Babilonia. Entonces Ciro les da la autorización para que puedan reconstruir la ciudad, y otros reyes sucesores después de él, de su muerte, y empiezan entonces a la restauración de Jerusalén, sus muros, sus murallas, que encontramos todavía algo de historia bíblica en Nehemías. Malaquías en su libro insta a los sacerdotes y al pueblo a volverse realmente a Dios. Después de todo este cautiverio, de este dolor, de este sufrimiento, pues Malaquías, ya como el último profeta, les dice, bueno, pues ya sufrieron, ya padecieron, pues vuélvanse a Dios, vuelvan a hacer bien las cosas y Dios va a estar con ustedes. Habían dejado de realizar los sacrificios a Dios y habían hecho sacrificios inmundos. Les dice, bueno, pues ya dejen todo eso, dejen los sacrificios inmundos, dejen los ídolos, que era siempre la batalla. Lo que siempre vas a encontrar en el Antiguo Testamento es esa lucha del pueblo de Israel por no irse a otros dioses, a otros pueblos, a otras sectas, a otros ídolos, y fue la batalla que ellos siempre estuvieron enfrentando. Y aún aquí, después de haber pasado esta vivencia del cautiverio en Babilonia, regresan y pues otra vez Dios les dice, ese Dios misericordioso les dice, bueno, pues ya dejen de ser idólatras, dejen de hacer las cosas mal, háganlas bien y yo estaré con ustedes. Después de Nehemías, los persas controlaron Judá por unos 200 años. O sea, te decía, en tiempos de Nehemías llega Ciro, los autoriza, ya los persas dominan a los de Babilonia. Los persas dominan el mundo de ese tiempo por 200 años aproximadamente, y así sucede con Judá. Tienen control de Judá, de este reino, aún de la ciudad misma de Jerusalén, por 549 años. Podemos decir que el periodo persa comienza en el año 549, aproximadamente antes de Cristo, con el comienzo del reinado del rey de Ciro sobre el imperio persa. Aún el nombre de Ciro lo vas a encontrar en la escritura, porque ya todavía aparece en los registros bíblicos. Sus conquistas eran muy respetuosas con las culturas dominadas, respetando sus religiones y costumbres, al contrario de los asirios y los babilonios, que aniquilaban los pueblos y hacían esclavos a sus príncipes y personalidades. A diferencia de otros reinos que sí llegaban y dominaban todo, quemaban todo, destruían la cultura anterior, Persia sí era un reino que buscaba mantener la cultura viva de esas naciones que ellos conquistaban. A otras naciones hacían hasta unos esclavos a los propios personalidades o príncipes, pero los persas no, ellos respetaban al pueblo conquistado y aún permitían que siguieran siendo gobernados por sus propios príncipes, por sus propias autoridades, líderes, y lo único que les imponían ellos eran tributos y lealtad al imperio. Entonces los dejaban ser autónomos. Sí tenían que pagar impuestos al imperio y respetar las cosas que el imperio establecía. Pues ahí Judá como que se pudo levantar un poco, respetando todos esos puntos religiosos que Judá tenía. Pero ya en el año 333, después de que Persia es conquistado, Alejandro Magno derrota a los persas y estaba convencido que la cultura griega sería la fuerza para unificar al mundo. Es ahí donde empieza la cultura griega, todos estos pensamientos, todo lo que hemos estudiado en la escuela acerca de los griegos. Bueno, pues Alejandro Magno conquista otra vez pues gran parte del mundo, destruye a los persas y toma a Judá y los conquista a partir del año 333 a.C. Les permite a los judíos que guardaran sus propias leyes. También respeta
la cultura que ellos tenían. Cuando construye la ciudad de Alejandría en Egipto, una ciudad famosa que la vemos en la historia, en ella les invita a los judíos a participar en esa ciudad, dándoles privilegios, aún casi como a los mismos griegos, o parecidos a los de los griegos, para que se animaran a vivir en Alejandría y poblar esa ciudad. Y es así que esto prepara el camino para que en el año 250 antes de Cristo se tradujera el Antiguo Testamento al griego. Por primera vez el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo y arameo, es traducido a otro idioma, y el idioma importante o relevante de ese tiempo, que es el griego, y entonces se forma una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, y tiene ese nombre por una historia que hay acerca de cómo fue traducida, pero sí se traducen las Escrituras por primera vez a un idioma. Y esto es relevante, esta traducción que Dios permite, porque da un asentamiento a las interpretaciones que iban a venir después en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se escribe en hebreo, el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque era el idioma de ese tiempo y el propósito de Dios era alcanzar al mundo. Entonces, toda esa base del idioma griego, al traducir el Antiguo Testamento, pues ayuda a poder escribirse y interpretarse el Nuevo Testamento. Así es que fue una buena traducción, algo bueno que ayudó para anteceder a los principios y valores del Nuevo Testamento. En el reino de Siria se levanta otro rey, el rey Antíoco Epifanes, que conquistó el reino egipcio y Palestina, donde estaban los judíos. Se convirtió en uno de los mayores perseguidores de los judíos. Ya cambian las circunstancias y ahora empieza la persecución, ya no los dejan vivir pacíficamente. Habían sido conquistados los judíos, pero vivían quietamente, no como un imperio ya, o no como un reino, sino simplemente como una población, como una cultura, pero los dejaban vivir así. Pero ya viene este rey de Siria y entonces empieza a perseguir a los judíos. Este rey quitó a los sacerdotes de la línea sucesora de Aarón y estableció pues un sacerdocio que él mismo levantó. Hizo todos estos cambios cuando se meten el gobierno, o las autoridades al punto religioso. Bueno, pues hace que se deteriore todo lo que hacía el culto judío a Dios, y se deteriora, y todo este control que ahora los judíos tenían para permisos para hacer cultos y servicios, pues ya no eran controlados por los sacerdotes, sino por el mismo rey de Siria, y entonces es contaminado el culto hacia Dios aún entre los judíos. En una revuelta judía, Antíoco se vengó profanando el templo de Jerusalén. Fue este acto el que Jesús menciona en Mateo 24:15, cuando la abominación desoladora predicha en Daniel 8:14. Antíoco hace un sacrificio en el templo de Dios, pues que no se debería de hacer, y mete ídolos. Ahí él sacrifica un cerdo, y es entonces que hay una gran abominación dentro del templo. Él mandó matar a más de 40,000 personas en 3 días, luchando contra los judíos. Les decía, él sacrificó una cerda en el templo, hizo un caldo con la carne y roció todo eso en el lugar sagrado, y entonces profana todo el templo. Para allá el año de 166 antes de Cristo, el nuevo gobierno dominante fue más duro con ellos. Todavía vienen cosas más duras con el pueblo judío. Ellos tratando de que tomaran la nueva cultura, quieren quitarle su cultura a los judíos, como sucede en muchas otras conquistas. Tratan de quitarles la cultura, ordenan la destrucción de todas las copias del Antiguo Testamento en cualquier idioma. Empiezan a perseguir a los judíos y quitarles su cultura, y empieza una gran persecución. A raíz de este periodo de persecución,
empieza un movimiento de rebelión por parte de los judíos, y ahí vas a sonarte este nombre, los famosos macabeos. Dice la historia que cerca de Jerusalén vivía un sacerdote llamado Matatías. En cierta ocasión, un oficial de Antíoco, de este rey Antíoco Epifanes, quería hacer un sacrificio pagano en su aldea. Matatías se rebela contra este oficial, matándolo y a un judío que llegó con él para hacer este sacrificio. Al ver esto, pues huye a las montañas con sus 5 hijos y ahí inicia un movimiento de los macabeos para defender otra vez su autonomía como pueblo y como cultura. Y miles de judíos se unen a Matatías y empiezan una gran revuelta contra este imperio griego. Y empiezan a luchar. Finalmente Matatías muere y sus hijos, y uno de los principales es Judas, conocido como Judas Macabeo, y otros hijos de él continúan la revuelta y luchan para independizarse de esta cultura griega. Y el 25 de diciembre del año del 165 a.C., ya habían reconquistado Jerusalén. O sea, así logran levantarse, recuperar Jerusalén, purifican el templo y restablecen el culto a Dios. Esta fecha se celebra hasta hoy como la fiesta de dedicación del Hanukkah, que es una fiesta muy importante para los judíos hasta este día. Durante los siguientes años estuvieron en guerra con los sirios, con esta cultura, en los alrededores de Judea, consiguiendo la independencia en el año de 142 a.C. Finalmente logran ser independientes a esta cultura griega y mantienen esta independencia por casi 70 años. Casi 70 años logran pues ser independientes, tener Jerusalén, volver al culto a Dios, volver a sacrificar en el templo correctamente. Tuvieron varios gobernantes, de los más importantes y más destacaron fue Juan Hircano y su hijo Alejandro Janeo de la dinastía Asmonea. Ellos son los que empiezan a gobernar Judá porque ya son independientes. Y en este periodo, ahí vas a encontrar ya cosas más de la Biblia, del Nuevo Testamento. En este periodo surgieron los fariseos y los saduceos, que tanto se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son estos? Bueno, los saduceos eran un grupo de judíos que abrazaron la cultura y el pensamiento griego. Acuérdense que la cultura griega tenía que ver mucho con el pensamiento, no solamente con el arte o la escenografía, sino mucho con su pensamiento. Ellos eran muy filósofos. Entonces el pensamiento griego, los saduceos lo toman, liberalizando algunas de las leyes judías, ya no se apegan tanto a las leyes del Antiguo Testamento, ellos hacen sus propias interpretaciones, racionalizan la fe, o sea, ya la ponen en un momento de razonar la fe, ya no es por una creencia o una convicción, sino es por un razonamiento. Por ejemplo, ellos pues negaban la resurrección, ya fue el pleito que ahí se surge también en el Nuevo Testamento, el pleito que tenían los fariseos y los saduceos, y se ocupaban mucho, eran muy influyentes en la política. En opuesto a los saduceos estaban los fariseos, que se abrazaron fuertemente a las tradiciones judías y a la ley, luchaban fuertemente contra todo aquello que no cumplía firmemente las tradiciones hebreas. Entonces ahí ya se surgen estos dos grupos muy importantes y relevantes ya para cuando el Señor Jesús empieza a predicar en la tierra. Y el problema surgió con los fariseos, ya que no aceptaban a los asmoneos, a estos reyes, esta dinastía, porque decían que no venía de las descendientes de David. Y los reyes de Judá tenían que venir de los descendientes de David. Los que se oponían a los fariseos y apoyaban a los reyes asmoneos eran los saduceos. El mismo Juan Hircano, aunque inicialmente simpatizaba con los fariseos, finalmente contaba entre sus consejeros con los saduceos y entonces empieza a haber conflicto en el reino. Entonces viene un desorden entre los judíos con estos fariseos, saduceos, unos apoyaban al rey, otros no lo apoyaban. Viene un desorden
que existía en Palestina y Siria. Esto llama la atención a Roma, ya en este momento gobernaba Roma el mundo. Se desata una guerra civil entre dos descendientes de Juan Hircano, Aristóbulo Hircano, y entonces el general Pompeyo quería poner orden en la región de Palestina por todas esas divisiones, y finalmente en el año 63 a.C., Pompeyo entra a Jerusalén y envió a Roma a Aristóbulo, uno de los que causaban la división. Entregó de nuevo el cargo al sumo sacerdote, al débil Hircano, o sea, le da el gobierno al otro que se estaba peleando, y Judea se convierte en un protectorado romano. Ya empieza el dominio de los romanos sobre los judíos, pero ya tienen más independencia. En este periodo de que los romanos toman Jerusalén y toda esta Palestina, en ese periodo reinó Herodes el Grande, que también se menciona en la Escritura cuando el Señor Jesús va a nacer. Durante los años del 40 a.C. al 4 a.C., Herodes era el gobernante y era de los mismos judíos, ellos ponían los mismos, de la misma dinastía judía. Él era libre de gobernar internamente sus territorios, pero en política exterior tenían muchas restricciones impuestas por Roma. O sea, hacia adentro podía hacer lo que quiera, externamente ya no podía. Herodes era un buen súbdito de Roma, quería quedar bien con Roma y también quedar bien con los judíos, cosa pues que era muy difícil, por lo que se ganó la enemistad de su pueblo, especialmente de los fariseos. Destacan en estos años las grandes obras de infraestructura que hace Herodes, especialmente la reedificación del segundo templo. O sea, hasta ahora es donde se reconstruye, es el famoso el templo de Herodes, que reconstruye el templo de los judíos en Jerusalén. Es quizás un intento de congraciarse con los judíos Herodes y levanta el segundo templo. La religión era usada en este tiempo ya como un fin político, ya no era algo sincero, no como una forma de buscar a Dios. Se empezó a helenizar la sociedad, que es decir, helenizar significa tomar la cultura griega. Entonces empiezan a tomar muchas cosas de la cultura griega. A nivel nacional parecía volverse a la grandeza del reino de Salomón, parecía que Judá estaba tomando otra vez una posición importante y relevante en el mundo, como en tiempos de Salomón, pero a nivel espiritual era toda una fachada. Incluso los sumos sacerdotes eran nombrados por Herodes y sus sucesores. Se anteponía la consolidación del Estado a la religión. Para eso era necesario la protección de Roma, aunque la intención era ser un Estado independiente. Buscaban la independencia, pero tenían de todos modos la dependencia a Roma. En esta época surge el partido político de los herodianos, que es otro movimiento ahí entre los judíos, fuertemente enfrentado con los fariseos, que tenían un pleito. Y bueno, pues en todas estas circunstancias, como verás por las fechas, 4 antes de Cristo, es cuando el Señor Jesús nace. Y es cuando inicia entonces ahora a escribirse la nueva historia del Nuevo Testamento, la historia del cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, de todo lo que se había profetizado, toda esa salvación gloriosa que Dios iba a hacer sobre su nación, ahora se cumple en el nacimiento del Señor Jesús, y se interrumpe ese silencio que te decía de los 400 años, porque desde Malaquías, que tuvo una palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel, hasta que el ángel le habla a María, no había habido antes la mención de otro ángel hablando, o aún el mismo Zacarías cuando escucha al ángel oír esa palabra. Entonces empieza otro movimiento espiritual, pero ya con el Señor Jesús aquí en la tierra. Y de eso se trata ahora el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento ya no es lo mismo que el Antiguo, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa es la finalidad de este estudio, entender qué tiene que ver el Antiguo Testamento en mi vida cristiana,
qué tiene que ver el Nuevo Testamento. Ya vimos toda la historia de este pueblo, ya vimos todos estos reyes, profecías, palabras, todos estos eventos, milagros históricos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a ver todas estas profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesucristo, a través de la iglesia. Vemos que ya no son, hay muchas cosas que los discípulos del Señor Jesús no hicieron como lo hacían en el Antiguo Testamento. Nosotros mismos ya no hacemos las cosas del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo. Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Vas a encontrar así la historia de los 4 evangelios, toda la vida del Señor Jesús, todas sus enseñanzas, su nacimiento, sus enseñanzas, su muerte, que tienen que ver con todas estas profecías del Antiguo Testamento. La historia del inicio de la iglesia, que es en el libro de Hechos, cómo inicia la iglesia, cómo empieza a manifestarse ya ascendiendo el Señor Jesús a los cielos. Y después encontramos la mayoría de epístolas escritas tanto por el apóstol Pablo como otros personajes importantes como Pedro, el apóstol Juan. Y todo esto ya es más doctrina, ya no son tantos eventos históricos, sino viene la doctrina que es toda la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Toda la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento viene a ser ahora una enseñanza doctrinal y es la aplicación espiritual de todas las cosas físicas que el pueblo de Israel vivió en el pasado. Entonces es lo que encontramos en el Nuevo, lo que vamos a estar estudiando estos próximos miércoles. Y al último encontramos un libro profético, que es el Apocalipsis, que es el apóstol Juan, que tiene una gran revelación acerca del fin del tiempo, pero ya no solamente del pueblo de Israel, sino del fin de los tiempos de la humanidad. Esto es lo que vamos a estar estudiando estos próximos miércoles. Pues esta es la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Bien, sé que es mucha información histórica, pero a mí cuando estudio todo esto me gusta porque le da valor a la Biblia. O sea, la Biblia no es un cuento de hadas, es un libro histórico, arqueológicamente comprobado, sus ciudades, históricamente sus eventos comprobados en muchos sentidos. Por eso el valor espiritual que tiene la Biblia es reafirmado con toda esta historia, con todos estos eventos, con todos estos sucesos que han pasado en el mundo. Así es que qué bueno poder estudiarlo. Ahí sabes un poco, ojalá pudieras meterte un poco más a esta información. Hay libros por ahí que puedes encontrar que te pueden abrir más acerca de este periodo de silencio que nos va a ayudar a poder entender cómo inicia el Nuevo Testamento. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, gracias por este maravilloso libro. Gracias, Señor, por escribir este Antiguo Nuevo Testamento, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que nos ayudan. Qué bueno poder entender históricamente todo lo que está pasando. Qué bueno las evidencias, poder conocer esas evidencias que reafirman la verdad de tu palabra, la fortaleza de tus palabras en la Escritura. Gracias, Espíritu Santo, enséñanos. Ahora prepara nuestros corazones para que los siguientes miércoles podamos descubrir la belleza también de la maravillosa historia, ya no profetizada, sino cumplida en el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Abre nuestro entendimiento. Gracias porque podemos conocerlo y entenderlo en este tiempo, y que esto afirme nuestra fe para seguir adelante creyendo en ti, en nuestra vida cristiana. Y gracias por tomarte la molestia de haber escrito toda esta palabra para nosotros. Y qué bueno que a través de toda esta tecnología, desde hace mucho, de poder tenerla en papel y tenerla en nuestras manos, ahora poder tener en nuestro iPhone o nuestras computadoras. Gracias por el acceso tan amplio que tenemos a ella, que no perdamos esta oportunidad y sigamos estudiando esta maravillosa historia que nos cuentas tú en la Escritura, donde el principal personaje eres tú, por supuesto, pero nosotros somos el segundo, el amado, el querido, el soportado, el entendido,
el llamado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.